Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política es nuestro objetivo, digo la más cercana cuando comienzo este programa y hablando de los municipios, pero en este caso por el invitado que esta noche nos acompaña, vamos a hablar de lleno de la política nacional y también, por supuesto, hablaremos de la política regional, insular y municipal, porque para ello esta noche nos acompaña don Lorenzo Olarte. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien hallado. ¿Cómo estamos, don Lorenzo? Pues muy bien, siempre trabajando. En mi caso, que el día 8 llego a los 85 años, lo que está bien claro es que el trabajo no mata. Todo lo contrario, yo creo que hoy tengo la mente tan lúcida, a pesar de mi edad, pues por lo mucho que he trabajado yo en esta vida, ¿no? Y he estado siempre continuamente dándole vueltas a la cabeza con 1000 asuntos diferentes, y yo lo que me moriría sería de inactividad. Pues don Lorenzo, queremos contar con usted y contamos esta noche con su presencia porque su opinión para nosotros es muy importante, la opinión de lo que está sucediendo en la política nacional y en este caso en Cataluña. ¿Qué opinión tiene usted de los hechos que ha ocurrido? Bueno, la primera opinión que tengo yo es que Rajoy es bastante cobarde. Que no venga presumiendo de que aplicó el 155 de la Constitución, porque lo aplicó gracias a que tuvo los apoyos suficientes para aplicarlo. Porque si no es por el Partido Socialista y por Ciudadanos, no se atreve a tomar tal decisión, a pesar de que tenía mayoría absoluta en el Senado, que no podemos olvidarnos de esto. Él no necesitaba al Partido Socialista, ni a Ciudadanos, ni a nadie, para nada, estando en el Senado, con la mayoría absoluta que tenía en el Senado. Y sin embargo, 2 años antes tenía que haberlo aplicado, con Artur Mas. Yo recuerdo que publicó un artículo aquí en La Provincia, donde hablaba yo del 155, y hablaba de la posibilidad que tenía de echar mano de ese artículo. Pero él fue haciendo todo lo posible por el que no se atrevía. En primer lugar, al Tribunal Constitucional, que según la Constitución no tenía facultades ejecutivas de ningún tipo, pues se la dio en el sentido de que casi podía, y no casi, y de hecho, podía percibir con el cumplimiento de tal o cual norma, o con la imposibilidad de incumplirla, bajo la pena de desobediencia. Hoy en día, antes las sentencias del Tribunal Constitucional eran sentencias de otro índole. Hoy tienen una naturaleza que puede ser punitiva incluso. Hoy se puede ir al Código Penal incluso por desobedecer algo que establece el Tribunal Constitucional. Es la desobediencia. Y entonces cambian la naturaleza del Tribunal Constitucional mediante una ley orgánica para dotarle de facultades. Después de eso, pues, yo he visto estos días unas imágenes de la fecha en que recibió en la Moncloa a Puigdemont, que fue una ocasión. A la entrada de la Moncloa se ve la bandera española y la bandera europea, que siempre están allí. Pero fíjense, ningún periodista de toda España se ha fijado en que también aquel día puso la bandera catalana. Y en la Moncloa solo puede estar la bandera española, no la bandera de las comunidades autónomas que van allí, pues no son soberanas. Cuando viene el presidente de una nación extranjera, España, sí, y ese es un caso distinto, pues se trata de 2 países que tienen soberanía. Pero en el caso de Cataluña fue una exigencia a Puigdemont y se tuvo que bajar los pantalones Rajoy. Es decir, a mí Rajoy es un desastre. Es un desastre y sin embargo, pues actualmente, gracias a los catalanes, ha subido puntos en la opinión pública. Porque cuando decían que el PP había ganado las elecciones con Rajoy, yo siempre decía que había ganado las elecciones pese a tener a Rajoy. Pese a tener a Rajoy. Claro, con Rajoy no, pese a tener a Rajoy. Si no, habría tenido un resultado mayor.
Yo, por lo menos, un hombre que lo descalifico bastante y tengo de él un mal concepto. Tengo un mal concepto de él como gobernante, igual que no puedo decir lo mismo de Soraya Sáez de Santamaría, que creo que es una cabeza muy clara, muy bueno. Esta chica abogada del Estado, también el otro registrador de la propiedad. Pero yo creo que Rajoy se ha olvidado hasta lo más importante que deben saber los registradores de la propiedad, que es la ley hipotecaria. Yo creo que hasta se ha olvidado de eso. Y este es un momento malo, un momento en que se han destrozado las ideologías en Cataluña. Cuando yo veo al Partido Socialista de Cataluña, al PSC, que admite en sus filas a gente de derecha, como es algún representante de Unión, y admite también a algunos comunistas, pues, y además presume de ello, diciendo que es un concepto transversal de la política, y presume de ello el secretario general de Cataluña, pues yo digo, esto no es el PSOE, que me lo han cambiado. Porque en este momento la lucha es independencia sí, independencia no. Pero no veo que nadie hable de la ideología. El más serio en eso, porque se puede hablar de ambas cosas sin perder la ideología propia, el más serio en eso es Esquerra Republicana. Que Esquerra Republicana no ha querido mezclarse con otros que no sean de la izquierda pura y dura a que ellos pertenecen. Y eso yo creo sinceramente, y estando yo a kilómetros de distancia, a una distancia sideral de Esquerra Republicana, creo que eso dice mucho en favor de Esquerra Republicana, que sigue siendo independentista, reconoce que no se dieron las condiciones para la independencia, pero por encima de todo mantiene su ideología. ¿Pero por qué se llega a esta situación? Ahí se ha llegado por Puigdemont también, que Puigdemont ha sido un verdadero desastre. Para mí es un adefesio político. El día que primero parecía que iba a disolver el Parlamento de Cataluña para celebrar las elecciones autonómicas y minutos después decía lo contrario, ya se vio que era un hombre sin categoría política. Él nunca debió haber pasado, según mi opinión, de alcalde de Gerona. Y yo no sé si le venía ancho ser alcalde de Gerona, pero lo que sí le vino ancho es ser presidente de la Generalitat. Y ahora nos encontramos con que él está en la situación en que se encuentra en Bruselas, y ayer me parece que habló de una tercera posibilidad, aparte de la independencia sí o la independencia no, una tercera posibilidad, que no la explicó tampoco. Y ante eso sale contestando Rajoy y diciendo que no hay otra posibilidad pero ¿cómo el presidente del gobierno español desciende en este momento a contestar a Puigdemont mediante unas declaraciones que hace él en Bruselas? Yo creo que lo que debía haber hecho era mandar a otro a que contestara, que es lo que hacía Felipe González cuando alguien de inferior categoría institucional a la suya decía algo, él mandaba guerra. Mandaba guerra. Claro, que por cierto, Guerra, a quien yo aprecio mucho, ha sido el socialista más inteligente que ha tenido el PSOE. Fue autor de aquella frase tan famosa, que los tenía así, cuando era secretario del partido. Y los tenía así. Y decía, el que se mueve no sale en la foto. Y recuerdo que hace poco me invitaron en el Congreso a un acto al que fuimos los diputados que estuvimos cuando la Constitución, y saludé a Guerra con mucho afecto, como él a mí. Y entonces nos pusimos una fotografía y le dije, no te muevas que no sales en la foto. ¿Qué le dijo él? ¿Lo recordó? Sí. Pero vamos a ver, don Lorenzo, esto no, ¿por qué se ha tirado tanto de esta situación? Es lo que digo yo, culpa a Rajoy, y yo puedo demostrar que no lo digo ahora, porque a toro pasado es muy fácil dar un muletazo, ¿no? Yo no lo digo ahora, yo lo dije en su día,
en un artículo que venía hablando precisamente con Amorós en el coche, del artículo que publiqué hace 2 años y que lo voy a recordar en estos tiempos, cuando yo, mediante la actitud de Artur Mas, hablé de la necesidad de aplicar el 155 de la Constitución. El 155 primero se ha amenazado nada más con él de forma oficial y fehaciente a la Comunidad Autónoma, al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando yo era presidente de la Comunidad Autónoma, y ahora a Cataluña, con la diferencia de que en Cataluña se ha dado el paso de llevar el tema al Senado también. En mi caso no. ¿Y a usted por qué lo amenazaron? Sí, a mí me amenazaron por lo siguiente, sin razón jurídica ninguna. Si yo llego a ser ingeniero de caminos, a lo mejor no sé interpretar el 155. Pero como yo, antes que político, ejercí intensamente la profesión de abogado, que fue lo que era muy conocido aquí, pues lo interpreté a la luz del derecho, que es como hay que interpretar cualquier norma jurídica, sea constitucional o no. Porque de su aplicación depende de que tú, si no estás conforme y está mal aplicado, puedas ir al Tribunal Constitucional. Cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, Canarias se quedó fuera. Fue aquello cuando el Protocolo 2 y todo eso. Canarias se quedó fuera porque había sido una decisión de Jerónimo Saavedra y del Partido Socialista fundamentalmente. Y entonces, al quedarnos nosotros fuera, se tenía que dar un requisito para entrar plenamente en la Comunidad Económica Europea, que luego fue la Unión Europea. Ese requisito, pues, era que teníamos que llevar a cabo lo que se llamaba el desarme arancelario, de suerte que el arbitrio de entrada del arbitrio sobre el lujo y sobre la entrada de las mercancías, teníamos nosotros que irlo subiendo, y para ponernos a tono con las exigencias de la Comunidad Económica Europea. Pero había un artículo en una disposición adicional tercera en la Constitución que decía, y dice, está escrito, que si Canarias algún día cambia su régimen económico fiscal para el caso de entrar en una entidad de soberanía superior, que tendrá que oírse a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y a nosotros no se nos había oído. Se nos oyó posteriormente, cuando yo llevé al Parlamento la entrada de Canarias en la Unión Europea, que fue una de las cosas que estuve negociando con Borrell, porque tanto el Rey como Suárez, como el Partido Socialista, y eso lo sé yo por conversaciones mantenidas con todos, estaban deseosos de que entráramos en la Comunidad Económica Europea, porque era en la época de Cubillo, era una época en que la mar estaba un poco revuelta en Canarias, y entonces ellos querían que Canarias entrara allí para que se eliminara cualquier duda sobre el carácter de que Canarias quería pertenecer a la Unión Europea porque era España. Entonces, pues, yo no quise aplicar el desarme arancelario porque, primero, que era impopular. Si no se pagaba nada sobre el lujo y si teníamos que ir pagando y progresivamente incrementando el pago, y sobre el arbitrio de entrada de la mercancía también, que era lo que teníamos nosotros según la ley de régimen económico fiscal del año 72, porque los puertos francos fueron sustituidos por esa ley. La gente se olvida de que esa ley ya no había puerto franco. Pues bien, yo decía que Felipe González lo que tenía que hacer era desarrollar el tratado, porque yo no tenía soberanía ni había hecho ningún tratado. Él tenía que desarrollar el tratado, dictar un decreto, y yo cumpliría ese decreto, pero que lo dictara él. Y entonces pues me amenazaron con el 155. Y yo vi de entrada que no cabía aplicarse a Canarias, porque además no estaba causando
ni un perjuicio grave al resto del Estado, ni estamos tampoco incumpliendo flagrantemente la Constitución. Y así que si me lo aplicaba, yo iba al Tribunal Constitucional y ahí lo agarraba de todas. Por eso digo que yo no era ingeniero de caminos, sino abogado. Y por lo menos sabía interpretar un artículo que es de fácil interpretación. ¿Y cómo se resolvió? Entonces vino Borrell. Yo, nada más llegar a Borrell, yo me di cuenta enseguida, primero de su inteligencia privilegiada, de que era un hombre extraordinariamente inteligente. Y yo siempre digo, y lo he dicho estos días, en que mi nombre ha circulado profusamente por todos los medios de comunicación social de España entera, que ha sido el único político con el cual yo no me atrevería ni me atrevo a tener un debate ante la opinión pública. Le tengo verdadero miedo de lo inteligente que es, y lo reconozco. Sin embargo, he tenido debates sin papeles, y creo que he actuado brillantemente porque tengo los vídeos, los tengo en casa, con Felipe González. Era un gran elemento, muy mentiroso, era un gitano. Y yo recuerdo una vez tuve un debate con él y era ya mi última oportunidad. Y entonces le digo, porque ustedes todavía no han mandado a Canarias, no recuerdo qué documento era. Y entonces sale Felipe González, dice, pero veo que usted está muy mal informado. ¿Cómo que estoy mal informado? Bueno, yo pensé, y dice, usted está muy informado, pero en la acueducto de la Canaria seguramente no le dan cuenta a usted de los documentos importantes que se reciben, porque ese documento lo he enviado yo hace 3 o 4 días. Y era una mentira. Y yo ya no podía contestar. Y la gente creyó que usted no estaba informado y que Felipe González había mandado. Pues no le pude contestar. Se la supo jugar, ¿eh? Pero me la jugó. También yo se la jugué en otra ocasión, porque con motivo de su investidura, yo le dije que no le daba mi voto porque nos había engañado y durante su mandato anteriormente había maltratado a Canarias y que yo ya no le podía creer. Y además ni siquiera lo había pedido, y lo necesitaba, ni siquiera lo había pedido. Y lo primero que hay que saber en política es que un voto no se da si no se pide. Y bueno, eso y otras cosas. Claro, fue cuando la creación de Coalición Canaria, que es una pena cómo se ha venido abajo Coalición Canaria. Pero luego le dije, fíjese usted que hace 4 meses no existía Coalición Canaria. Y en 4 meses hemos creado Coalición Canaria y estamos aquí con un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Bueno, todo eso lo dije en un debate público que yo tenía con él. Y es decir, que yo a Felipe no le tenía miedo ninguno, a Borrell sí. Y entonces cuando vino Borrell yo me di en cuenta en el acto de que era un hombre de una inteligencia privilegiada y yo tuve la suerte inmensa de que el consejero de Hacienda que yo tenía, José Miguel González, era un hombre, él con Borrell son las 2 personas más inteligentes que he conocido. Entonces yo tuve una inmensa, y Canarias la inmensa suerte de tener a José Miguel González de consejero de Hacienda, porque fue el que se lo eché a Borrell para que entre los dos, pues yo además no tenía por qué, siendo yo presidente del gobierno, no tenía por qué descender a discutir con un secretario de Estado. Para eso tenía yo los consejeros y le mandé a un consejero. Y yo me libré también, porque si él llega a ser ministro, tengo que ser yo el que... Y estaba mucho más preparado que yo en la materia que se iba a discutir José Miguel González. Antes había visitado yo a Jacques Delors cuando era el presidente de la Comisión Europea y yo le dije, estaba también, Delors quería una gran categoría, quería que entrase en una Unión Europea. Yo le dije, y yo, aunque estaba convencido de que era mejor para nosotros entrar, le dije, no, yo no quiero entrar porque tengo miedo, porque esto es una cuestión de macroeconomía que yo no me atrevo a resolver y tal, y yo prefiero seguir como estoy. Y yo veía el interés de Delors. Entonces dije, hombre, yo estaría dispuesto a considerar el tema
si se considera también la posibilidad de que nosotros tengamos un régimen económico fiscal propio. Y Delors se me quedó mirando y dice, bueno, por mí no hay inconveniente ninguno. Es cuestión de Felipe González, del presidente del gobierno español. Y entonces negociamos con Borrell, que en definitiva era una extrapolación a Canarias del pensamiento de Felipe González, que quería que entrásemos en la Unión Europea. Y le sacamos además 18.000 millones de pesetas que entonces, y esto fue en el año 1990, por ahí, dice, es que era dinero, 18.000 millones de pesetas. Y de manera que al final todos salimos contentos. Yo hace unos días llamé a Josep Borrell para darle la enhorabuena por su intervención en Cataluña, que es una intervención que ha dejado a toda España con la boca abierta. Y él no, me dijo, no quería presentarse a las elecciones que se van a celebrar ahora a las autonómicas catalanas, pero yo creo que el Partido Socialista no debe perderlo de vista y tenerlo muy en cuenta para las próximas elecciones generales. Yo no sé si Pedro Sánchez pensará igual, pero Borrell es un hombre para tenerlo en primero o segundo lugar. Es un hombre de una categoría extraordinaria y bueno, fue muy cariñoso conmigo y me recordó su visita a Canarias y me dijo, dice, por lo menos fue duro, muy duro todo aquello, pero tú tenías un consejero de Hacienda que era un hombre hosco, y es verdad, porque José Miguel González de entrada parece un hombre hosco, antipático, seco, y luego sin embargo un hombre encantador, ¿no? Y dice, pero era un hombre muy inteligente, y luego me dedicó un par de piropos, y parece que estas Navidades viene por aquí. Yo lo invité a venir a Canarias, y me dijo que seguramente estas Navidades viene por aquí, que estos años ha ido a otros sitios, pues no ha venido a Gran Canaria, y vendrá en unión de su esposa, que es la que fue ministra también de Felipe González, Cristina Narbona. Una persona que siempre se portó bien con Canarias, porque yo recuerdo que Pedrero era el quien siempre hablaba con ella de pues, los temas canarios, de temas de carreteras, de temas de infraestructuras y tal, y siempre me decía que le trataba muy bien. ¿Usted no cree que en este tema se ha intentado estirar para tapar los casos de corrupción que se estaba juzgando? No, yo lo que... ahora toca usted un tema importantísimo. ¿Por qué se han estado tan callados el gobierno de Canarias, el gobierno español? Luego le digo una cosa también del gobierno de Canarias. ¿Por qué ha estado tan callado el gobierno español con Jordi Pujol? Ya nadie se acuerda de Jordi Pujol, porque Jordi Pujol era un hombre muy hábil, muy inteligente, y siempre llegaba al borde de la orilla. Pero todos sabíamos que era un hombre, en el fondo solo que era un hombre independentista. Pero sin embargo, cuando se empieza a armar el lío catalán, es cuando interesa tirar de la manta y sacar lo que el Estado español con toda seguridad sabía de Jordi Pujol. Pero antes no interesaba meterse con Jordi Pujol, para que el movimiento independentista catalán no diera un paso adelante. Porque, y luego descubren lo que seguro que el gobierno socialista, el gobierno del PP, durante años tuvo que conocer, pero nunca quiso tocar a Pujol. Y sin embargo, desde que se arma este lío y desde que Pujol ya no es nadie, entonces cuando sacan el tema de Pujol, para equiparar independencia con corrupción, cosas que no son equiparables, porque corrupción, sobre todo en el Partido Popular, pues cuidado que hay. Estamos viendo estos días, por ejemplo, la puesta en libertad bajo una fianza importantísima de Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y ha ido a declarar incluso Mariano Rajoy, y no voluntariamente, sino que fue citado por la Audiencia Nacional, y
el Partido Popular ha dado unas pruebas muy claras, que si en el PSOE hubo colusión, en el Partido Popular hubo colusión corregida y aumentada. Y luego, por lo que antes le iba a decir yo del gobierno de Canarias, de Cataluña se han marchado cerca de 2.500 empresas, que se dice pronto, en menos de un mes, que se dice pronto. Y sin embargo ni una ha venido aquí. A pesar de que tenemos un régimen económico fiscal con la RIC, que es la Reserva de Inversiones, y con la zona SEC, y con un atractivo fiscal enorme, de las 2.500 ni una sola ha pensado venir a Canarias para acogerse aquí a los beneficios fiscales de nuestro régimen económico fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias no hace publicidad ante todo el mundo de lo importante que es invertir aquí en Canarias mediante el régimen económico fiscal que tenemos y que tanto trabajo nos costó a quienes pudimos hacer el primero en virtud de las negociaciones precisamente con Borrell. Pues después, nada de nada. Y eso demuestra que el gobierno de Canarias está en la higuera. Y el Partido Popular le apoya ahora los presupuestos, con lo cual el Partido Popular Canario está calladito, no se levanta y dice: ¿cómo es posible que tú apoyes los presupuestos de ATI? Porque ATI lleva ya no sé si son 16 años mandando en Canarias. ¿Y cómo es que el Partido Popular de aquí es quien está manteniendo ATI sin estar siquiera en el gobierno con ATI? Por eso yo estoy alejado de la política. No quiero que ninguno de mis hijos, y tengo bastante, y algunos con cualidades excepcionales para ser un gran político, no quiero que ninguno se dedique a la política. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque la política de hoy da asco. Porque no hay nada más que corrupción, porque la gente no se dedica a la actividad política para procurar el bienestar social, sino para procurar su bolsillo, que su bolsillo esté cada vez más lleno. Y porque eso no era, en mi época no era así. Con independencia de que yo tuve un ejemplo extraordinario en Adolfo Suárez, que fue un ser excepcional, y cuando los socialistas decían que desde que dejara el poder iban a levantar las alfombras, y las levantaron y no encontraron nada, no había nada, era un hombre de una honradez extraordinaria. Yo fui 3 años antes presidente del Cabildo y nunca nadie pudo decir nada de mí en el sentido que realizar el menor acto ni de tráfico de influencia, que es una forma de corrupción y de otra corrupción más amplia, en absoluto. Y bueno, yo vivo hoy en un piso alquilado. Yo tenía una gran casa con una gran hipoteca también, porque cuando yo fui presidente del gobierno, como cuando fui vicepresidente, porque cuando yo fui vicepresidente realizaba una actividad tan grande en favor de Gran Canaria, donde estaba mi sede, que parecía el presidente, pues estaba todo el día en la prensa de la actividad enorme que llevaba. Y yo creía que el gobierno de Canarias, donde nosotros tenemos además una multitud bastante importante de visitantes de importancia, yo recibí incluso algún presidente de gobierno que vino a Canarias pues de incógnito, pues yo tenía que recibirlo en una buena casa. Por eso yo me endeudé y me compré aquella casa, porque los medios de comunicación no entendían que en Canarias la presidencia del gobierno o el presidente del gobierno no tuvieran que tener una mansión donde vivir. El presidente del gobierno, al fin y al cabo, es el presidente del gobierno, pero por encima de todo, presidente de la comunidad autónoma, que es una cosa distinta. Y la presidencia de la comunidad autónoma comporta la representación ordinaria del Estado. Entonces, no cabe duda que un presidente del gobierno no puede recibir a un visitante extranjero de importancia en un piso.
tiene que recibirlo en una mansión. Ese es mi parecer. En presidencia del gobierno. Y una presidencia del gobierno que tenga también categoría. La nuestra es muy, muy inferior a la de Tenerife. Aquí se debía pensar en trasladar la presidencia del gobierno a otro sitio, que podía ser, si en algún momento hay un acuerdo entre el gobierno canario y el gobierno de la nación, pues la misma delegación del gobierno actual, el antiguo gobierno civil, que hoy no tiene prácticamente trabajo, tiene una dignidad bastante mayor que la sede de la presidencia del gobierno. Pero por imagen. Por imagen. Sí, claro. La infraestructura. El mismo gobierno militar, no cabe duda que tiene también una prestancia especial. La misma sede del almirante tiene también enfrente de la Plaza de la Feria, tiene una prestancia especial, y sin embargo la presidencia del gobierno de Canarias no la tiene. En cambio, en Tenerife, la presidencia del gobierno de Canarias es el edificio de mayor importancia que puede haber allí. ¿Y eso por qué? Pues porque nos dejamos, los canarios, los gran canarios, dejamos que fuese así. Y yo, entre otras cosas, pues, yo veo que hoy la política aquí, en mi época había una ilusión, y no digamos en la época de la transición cuando yo estuve con Adolfo Suárez, había una ilusión en la calle. Hoy se ha perdido esa ilusión. Pero antes no se antes se respetaba a los políticos. Sí. Antes los políticos, los representantes, eran personas respetadas. Es que se hacían respetar. Hoy se ha destrozado. Hoy se les denuestra. Hoy, cuando yo voy por la calle y mucha gente me para, me dice, usted no es un usted es el político. Y yo siempre digo, de los de antes. Y la gente me dice, sí, tiene usted razón, ¿qué diferencia hay? Claro. En aquella época yo recuerdo que cuando Suárez vino a Canarias se generó una ilusión enorme en todas las islas, y la gente seguía desde su casa, oía la radio, veía la televisión, leía la prensa, viendo los pasos que se daban en la transición, y había ilusión. Pero hoy ya los políticos son incapaces de ilusionar. Pero don Adolfo Suárez, cuando llegó a Canarias, se acercó a los canarios y a los gran canarios con humildad, con sencillez, claro, pero a través de los gran canarios transmitía ese respeto, claro, a don Adolfo Suárez. Claro. Hoy en día, ¿por qué se ha trasladado o se ha transformado el Parlamento a Sálvame? Hombre, yo veo allí en el Parlamento al de la coleta, dándole a un macho un beso en la boca, pero allí ostentosamente yo me quedo con la boca abierta. Yo veo dando un corte de mangas a otro diputado en el Parlamento Español, en el Congreso de Diputados, y me quedo con la boca abierta. Y veo otra que está allí con su niña, cuando puede dejarla en la guardería que existe, y yo me quedo con la boca abierta. Y yo veo esa manera que tienen de hablar, de referirse a los demás. Hoy la política que se practica, que se ve, los denuestos de unos contra los otros contra los unos en el Parlamento Nacional, es algo que da asco. Yo no consigo así la política. Felipe González, por ejemplo, con que mantengo yo una buena relación de amistad, a pesar de que tuvimos nuestros dimes y diretes, pero Felipe González era un hombre, como Adolfo Suárez, como algún otro también, el mismo Zapatero, que desde la tribuna pues sabían expresarse perfectamente. Y hoy también ocurre otra cosa, que no hay ningún político carismático. Y el carisma es una cosa que no se hace, se nace. Y si tuviera algún político carismático y otros que se aproximasen, pues, pero hoy carecemos de esa posibilidad. Y eso es muy importante. Y eso produce que la gente no mire nada más que para el lado negativo de la política, que es la corrupción existente. La corrupción existente, y a la cual
ha tardado mucho en poner un poquito de freno el Poder Judicial, porque tenemos un Poder Judicial que está corrompido también. El Poder Judicial español está corrompido porque está politizado, y un Poder Judicial politizado está corrompido. La corrupción no es solo pedir dinero y coger dinero. Y desde el momento en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano supremo de los jueces, y donde se decide los puestos importantes que ocupan los jueces en toda España, además, en las presidencias de los tribunales superiores de justicia, en el Supremo, etcétera, etcétera, y se eligen por los partidos políticos. Luego el pueblo ya sabe que fulanito de tal, que es miembro del Consejo General del Poder Judicial, es socialista, pues fue propuesto y sacado adelante la votación con los votos de los socialistas. Y cuando hubo negociaciones entre los socialistas y el Partido Popular para ponerse de acuerdo, pues pasaron los años y no se renovaba el Consejo General del Poder Judicial, pues eso ya se supo quiénes respiraban de una manera y quiénes respiraban de otra. Es decir, esa politización que se ha experimentado en el Poder Judicial es lamentable. Y hablando del tema de Cataluña, a mí me parece también lamentable la actitud de la jueza Lamela. Una cosa es que el juez esté politizado, ella no lo está. Ella está tan poco politizada que no pertenece a ninguna de las asociaciones de jueces y magistrados, que son 3 las existentes en España. Ella es una mujer absolutamente independiente, pero aunque no esté politizada, debe observar la situación política de España, que es otra cosa. Y por lo tanto, en derecho penal, la norma siempre hay que interpretarla restrictivamente, en favor del delincuente. No se puede ampliar lo que dice el Código Penal para condenarle, todo lo contrario. Entonces ella ha sido excesivamente dura mediante la prisión incondicional tan severa que ha puesto a los independentistas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha hecho gala de otra actitud. En primer lugar, la jueza que ella citó a declarar en 24 horas a los que hoy están presos sin darles la oportunidad de defenderse. No les dio conocimiento a la querella. Cualquier abogado, por malo que sea, sabe que si se interpone una querella, y creo que el Tribunal Constitucional lo está diciendo actualmente hasta de la denuncia, la primera obligación del juzgado es citar de comparecencia al querellado, pero dándole copia de la querella, para que sepa de qué se le acusa y que pueda defenderse. Esta mujer no dejó que conociera el contenido de la querella, y eso se disculpa diciendo que no alegaron, algunos lo alegó, pero que eso no hay ni que alegarlo. Y si llega a recurrir al Tribunal Constitucional, y se recurre, se verá, el Tribunal Constitucional tiene que cargarse la citación, las declaraciones y todo lo realizado en el sumario que se ha abierto al efecto. Sin embargo, el Tribunal Supremo de otra manera. El Tribunal Supremo le dio nada menos que una semana para estudiar de qué se le acusaba. Y además les dio una semana también a la mayor parte de ellos, pues para que prestaran la fianza. Eso es dar posibilidades, eso es lo contrario de la indefensión. Y la indefensión está castigada en la Constitución. Hay un artículo, me parece que el 14, que dice que en ningún lugar en ningún caso puede producirse la indefensión. Don Lorenzo, se nos ha ido el tiempo hablando. Un placer tenerlo en esta casa. Tiene que volver porque tenemos más temas que tocar sobre esta mesa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ha sido un placer para mí. Pues cerramos esta entrevista con Don Lorenzo Solarte, nos vamos a publicidad. Hemos hablado de algo interesante porque desde el punto de vista de alguien que ha vivido la política que todos añoramos, en este caso muchas personas echan de menos, la política señorial, la política de presencia, la política seria. No digo que la de ahora es seria, pero se han tomado un cachondeo y sobre todo los shows que se montan en el Parlamento donde se va a tratar temas, le iba a decir importante para la ciudadanía, pero menos importante para la ciudadanía
se trata de otras cosas. Pero bueno, de esto tendremos que hablar largo y tendido. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.